ofensiva. ¿Ok? Nos reímos con él, pero aprendemos un montón con él. Eso está bien, el cangri. Papá, cuando un cincuentón dice el cangri, quiere guiarse con los jóvenes, ¿sabes? El cangri, eso está bien. Juan, ¿cómo estás? ¿Estás Muy bien, ¿Estás bien? Dímelo, Moraima, ¿estás bien? Ahí está, mira, corriendo, siempre está corriendo. Al baño. Estaba haciendo ejercicio en todos lados. No para hacer ejercicio ni en Nueva Vida. Mira, yo te tengo que confesar algo a Keropi. Ajá. Te lo tengo que confesar y dije, lo voy a hacer al aire. Dale. Yo estuve en Cristo Las Rocas, en Carolina, en Caguas y en Calle. Esta fue la iglesia del domingo que estábamos hablando la vez pasada. Exactamente. Sí. Entonces tú vas a estar en un retiro de jóvenes. Sí. Y como yo estaba solita, estaba sola en esos cultos, pues yo dependía de que me enviaran fotos. La gente me tiraba fotos, porque a mí siempre me gusta decir dónde estoy para saludar a la gente. Ajá. Y en Caguas, pues no me llegaron las fotos. Okay. En Caguas pusieron un videito tuyo hablando. Entonces yo vengo, como no me enviaron fotos, yo grabé así escondida cuando tú estabas en pantalla hablando, ¿verdad? Okay. Entonces cuando fui a darle las gracias en Caguas, que posteé en mis historias, te bloqueé la carita tuya. No te juntes con ella, papá. Tú sabes lo que ella acaba de confesar al aire. Sí, ella me bloqueó. No, mi mamá se descartó totalmente del segmento. Ella dijo, no, aquí Keropi no puede estar. Ya Mira, yo hice así, tomé el video de la pantalla mientras tú hablabas jóvenes que se le y yo pues, como no tenía nada mío, puse mi querida. Morena, es bueno que te rías a carcajadas, pero al final yo espero que la línea sea para que te conviertas en Sí. Y yo, qué chévere que Keropi viene para acá, pero... Tenía que tallar, ¿verdad? Tenía que postear. Y era capaz de poner su carita. De poner otra carita, poner la cara de ella. Ay, Dios mío. Es una broma, haz lo mismo, papá. Sí, ya la estoy Pero con lo que apuntando. tú le tapes la cara, que es algo bien cómico. Invéntate una. La estoy apuntando, ¿Qué es esto? Dice... Tenemos aquí efectos especiales y todo, estamos ready. Díselo a los jóvenes cuando vayas allá que eso no se hace lo que yo... Sí, no, definitivamente. Todo el mundo que está escuchando hoy aquí, tú sabes que eso no se hace. Bueno, estoy sorprendido, pero vamos allá. Hoy vamos a estar hablando de salario mínimo. Esta es la noticia que, ¿verdad? Que más o menos está ahí como que... Sí, al palo. Está el palo. Salario mínimo, quieren subirlo a $9 la hora, ¿verdad? Ya era Pero hora. ya aprobaron, ya lo aprobaron. subieron, sí. Ya full. Yo sé que supuestamente tenía que... ¿No viste? Salió aquí una cápsula, yo la tengo. Sí, pero pues sigan ahí. Mañana. No, pero yo tenía entendido que ya lo que faltaba era como que la firma del gobernador y ya se establecía todo. ¿A 9 pesitos? A 9 pesitos la hora, supuestamente. Yo te voy a decir si finalmente fue a 9 o no. Ok. Tú nos dices, tú nos mantienes ahora al tanto. Pues yo decía, ya esto es para celebrar, esto es una fiesta, o sea, esto es un día de fiesta en Puerto Rico, porque desde cuando estamos pidiendo un raise, hace 6 años. Ya vamos pidiendo ahí como que, mira, mi hermano, no se puede vivir a 725. Que eso está. Más de 15 años lleva el 725. Sí, no, eso dice, mira, no podemos vivir así, ya eso no da. Y hay gente que dice que eso da, pero pues yo no sé, yo por lo menos pienso que yo me acuerdo cuando mi abuelo me decía antes, yo compraba una libra de pan en una peseta, ya la libra de pan está a $2.25, $2.50 para allá arriba. Correcto. Y antes los viejitos de uno compraban quizás las cosas, los dulces, un chavito, 5 chavos, no sé. Pasó tiempo. Y la leche vale 6 y pico, un galón de leche te vale 6.25. O sea, casi una hora de trabajo. Bueno, si lo suben ahora a 9 pesos, si Moraima consigue que ya lo subieron, Ya lo tengo. Pues tenemos para pues, no, pero si era 7.25, eso es una hora de trabajo. Una hora de trabajo por un galón de leche, y si tienes una familia de 6, se te fue el galón de leche en un día. Hace 4 horas salió, hace 4 horas. Hace 4 horas que ya oficialmente. Sí. Oficialmente, mira, eso es celebración para Puerto Rico. Así que ahí está. Eso es caramba, oye, ya era hora, ¿viste? Ay, María, 9 pesitos. ¿Ustedes se acuerdan de cosas que ustedes compraban como que más chamaquitos, que estaban a un precio y ahora están como que un precio más alto? Mucho más alto que tú digas, esto para mi tiempo costaba tanto. ¿Se acuerdan o no? Sí. Dime un ejemplo. La leche. La leche, ¿tú la comprabas aquí? ¿O la comprabas? Porque si tú, Moraima, tú no la comprabas chamaquita. Yo he sido un privilegiado. En casa mi mamá compraba todo y desde que me casé es mi esposa. O sea, de precio yo no sé decirte nada, mano. Está fuera de los precios, está fuera de los precios. 1 y pico, a 3 y pico, a 4 y pico. Yo me compraba las tostadas antes, me acuerdo, las tostadas, cuando nosotros cruzábamos la escuela, nosotros comíamos tostadas con mantequilla. Bueno, a mí siempre me gustaba tostadas con mantequilla, eso es como que el desayuno mejor de la vida. Sí. Olvídate de los waffles y esa madre, tostadas con mantequilla. Eso es lo que es. Y yo me acuerdo que ya compraba a 50 chavos unas tostadas con mantequilla. Sí. Ahora hoy te valen unos 60, unos 50, depende de lo que te la estés comprando. Y en la universidad la empanadilla de pizza con el
Icy. Ajá, la vaina de pizza con Icy es un clásico. Eso es un clásico. Eso es un clásico, el que oye. no comió empanadillas de pizza con Icy en la Universidad o en Lego Superior. Ahora la empanadilla te vale $1 solita. Sí. 75 centavos, $1. Y también depende de donde la compres. ¿Y dónde la compras? Porque a veces que hay una empanadilla que tú las compras son 3 pesos y tú dices, Dios mío, señor, esta empanadilla madre que se levante y entra a mi boca sola, porque le ha hecho 3 pesos una empanadilla. Bueno, porque ahora también hacen diferentes tipos de empanadillas, le meten y que un montón de cosas, y la abren y la hacen bien suculenta. Y o sea, yo te dice, wow, la mega empanadilla. Antes era una empanadilla de pizza y de la cajita aquí, pues ahí, y nos fuimos. Pero la cosa es que literalmente yo me acuerdo de todo eso, pero hay gente que no está tan feliz con esto de los $9 porque mucha gente piensa que pues ahora nos va a subir el costo de vida. Ajá. Dicen, nos suben los 9 pesos, entonces también nos suben los costos de vida. Ahora el galón de leche que cuesta 6 pesos, nos lo suben a 8 pesos. Y por ahí para arriba, entonces la gente se empieza a quejar porque obviamente pues cuando tú vienes a ver, a veces también te suben los sueldos, pero ¿qué hacen en los trabajos? Te bajan la hora. Pues como tienen más nómina, tienen que pagar más, pues entonces vienen y te bajan la hora. Ajá. Miren, WhatsApp alguien escribe, yo recuerdo la gasolina 15 centavos y te incluía la limpieza de cristales. Antes te limpiaban el cristal. Sí, no, yo me acuerdo cuando yo me acuerdo cuando yo era chamaquito que inclusive había gente que hasta te echaba la gasolina y todo. Exacto. Y antes, pero a 15 centavos. Sí, a 15 centavos. Hoy en día que está, yo creo que a $1 y 70 y pico chavos. Sí, 90 y pico la vi yo en estos días. Sí, para María bajaron la gasolina un montón, pero la subieron. Para María fue que la subieron un montón o la bajaron. La subieron. La subieron. Pero hubo un tiempo que bajaron la gasolina un montón. Y yo me acuerdo que mi tanque de gasolina se llenaba con 20 pesos. Hoy le tengo que echar casi 40 y no se llena. Y uno esperando ahí que se ahogue el tanque y eso no pasa nunca. Wow. Literal, porque las cosas siguen subiendo. Pero hay gente que no está literalmente contenta porque pues piensan pues nos van a quitar los beneficios, nos van a dar menos horas. Pero yo siempre digo que en todo esto nosotros tenemos que pues estar conscientes de que hay unas mejorías, ¿verdad? Obviamente que 9 pesitos la hora, eso es para mí, eso es oro, ¿tú me entiendes? Y yo pienso que todos los que cobran 7.25 hoy tienen que salir y festejar, pasarla bien. Olvídate de las penas, olvídate de las tristezas, estás a 9 pesos de ahora en adelante. Tiene que salir, mira, la persona más feliz por ahí para abajo, pero nos merecemos más que eso. Sí, obligado, pero como ¿Qué es eso? No, esto está 10 poniendo fuego artificial y todo. Esto es otra cosa, este hombre está el ponchado. Ay. Pero la cosa es que, por ejemplo, yo siempre he pensado como que hay personas que tenemos que saber aprender a administrar nuestro dinero, ¿verdad? Tenemos que aprender a administrar nuestro dinero. Yo tengo una foto aquí, yo se la envío a Juanqui para que Juanqui la suba. Porque mira lo que dice aquí. Esto es un chamaco, ¿verdad? De un actor, pero es lo que dice la imagen. Dice, si tú haces 15 pesos la hora, que eso es lo que no estamos en Puerto Rico, estamos a $9 la hora. Pues dice ahí, the new wash, esto es en inglés, ¿viste? Nosotros nosotros hablamos inglés y español. The new wash is not $200. Ese reloj nuevo no es $200. Ese reloj es 13 horas de trabajo. Si tú cobraras a 15 pesos la hora, ese reloj que te costó $200 son 13 horas diarias. 13 horas de tu vida. Eso es lo que te costó ese reloj. Si tú compras una cartera que te cuesta $150, eso no son $150 que estás gastando 10 horas de trabajo. 10 horas de tu vida te costó esa cartera de $150. Estás cobrando a 15 pesos la hora. Okay. Que es por donde vamos nosotros, Ya llegamos a 9. Esperamos en algún momento llegar allá a 15. Me gusta ese análisis. Pero mira esto, ¿sabes? Si tú pagas un carro 400 pesos mensuales, si tú estás pagando un carro 400 pesos mensuales, que eso es lo que paga en Puerto Rico casi todo el mundo, y casi un pago bicicleta, como que dicen, 350 pesos un pago bicicleta, vamos a ponerlo así. Son 27 horas que tú estás trabajando, 27 horas al mes, para pagar solamente tu carro a 15 pesos la hora. Imagínate si lo sacábamos a 7.25, que es la mitad. Exacto. Eso es casi un full time. Sí. Para tú trabajar ahí y pagar todo eso, ¿me entiendes? Y tú dices, diantre, pues nosotros, en verdad, yo no sé si a nosotros nos pasa, pero nosotros a 7.25 hacemos milagros, porque tenemos un montón de cosas. Tú dices, que cuando tú ves tu cheque, tú dices, diantre, ¿y cómo yo logré todo esto? Exacto. ¿Y cómo yo tengo todas estas cosas? Ajá. Eso es un milagro. Las personas que no vean milagros, mira tu cheque y mira tu casa. Exacto. Y porque a 7.25 a veces nosotros hacemos cosas y tú los ves viajando del mundo y todas esas cosas. Si estás vestido y comiste, es un milagro. Es un milagro porque cuando tú miras el cheque tuyo y tú miras tu vida, tú dices, diantre, nosotros en verdad gastamos un montón para comparar con nuestros cheques. Sí. ¿Me entiendes? Que dice, yo vi ese post y decía, diantre, eso está brutal. Y yo me acuerdo que yo se los conté a ustedes una vez cuando yo trabajaba en el supermercado. Yo trabajaba en el supermercado y la temporada mejor para todos los baggers y para todos los que, o sea, los baggers son los que recogen la compra al final de la gondolita y tú esperas, y eso te llega, y tú la metes ahí en la bolsa. Y tú eres un duro porque el que mejor que empaque
la gente te busca. Y entonces yo creo que me empaque ese. Y tú rápido estás ahí pompeado para que te empaquen la compra. Pues yo me acuerdo que la temporada de Navidad era la mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú amarrabas esos árboles, esa gente te daba, eso era en Guaynabo cuando nosotros trabajábamos en supermercado. Y esas personas te daban 20 pesos de propina, 25 pesos de propina por amarrarte un árbol. Que tú querías amarrar árboles cada 5 segundos. Tú decías, mándame para los árboles. Y yo me convertí, ¿sabes? Tú sabes que en los Boy Scouts te enseñan a amarrar soguitas. Yo era más duro que los Boy Scouts amarrando esos árboles. Yo le hacía unos nudos que tú ni sabías cómo después soltarlos. Pero yo estaba seguro que ese árbol iba a llegar a tu casa. Exacto. Yo decía, esta mujer me acaba de dar, este caballero me acaba de dar $25. ¿Sabes? Yo salía de ahí, yo tenía 18 años, 17 años, 18 por ahí. Yo salía de ahí y decía, yo me compro un tigre después de esto. Muchachos, son un montón. Pero nosotros para ese tiempo cobrábamos a $5.25 a la hora. $5.25 la hora, y después, obviamente, cuando hacíamos la propina en los baggers, cobrábamos a veces mucho más, porque ¿cuánto te tardas montando un arbolito? ¿Qué sé yo? 20 minutos como mucho. Lo picaba, o sea, yo me acordaba que esa gente te mandaba a abrir los árboles de Navidad. Te decía, ay, déjame ver el otro, y tú veías eso, lo abrías, te decía, yo te abro todos estos árboles, si tú quieres, yo te abro el vagón entero que tú quieres. Porque yo decía, esta va a dar 20 pesitos, son 15 pesitos, este vagón entero yo lo abro aquí. Y tú sabes, eso los abría todo, le enseñaba todo el pino ese, pam, después tú lo metías como por una malla. Sí. ¡San! Ahí lo amarraba. Bueno, estábamos listos para trabajar con Santa Claus, ¿tú me entiendes? Y después lo poníamos ese carro y ¡pum! Toma, aquí están los 20 pesos. Y nosotros, tacho, si te mandaban para adentro a hacer bagel, tú decías, no, yo no quiero estar adentro, tú quieres estar afuera, aunque haya sol, porque haya buena propina. O sea, pero yo me puse a analizar todo esto del mínimo y me puse a ver todo esto, ¿verdad? Y yo escribí unas cositas aquí que digo, dale. Está cañón, ¿verdad? Y así, pues, está cañón, porque está cañón, y ya era hora que subieran el sueldo, ¿verdad? Eso es lo que llevo aquí, ¿verdad? Porque mira todas las cosas que uno aguanta por el mínimo. Mira todas las cosas que uno aguanta por el mínimo. A veces uno aguanta gritos, faltas de consideración, hasta maltrato de su patrono, y solamente te pagan el mínimo. Yo no sé si tú tienes un jefe o una jefa que es como que, Dios mío, señor, es Hitler. O sea, esta mujer es Hitler. Lo que le falta es el bigote y el recorte y más nada. No la miren mucho, no la miren mucho. No es a mí. No son personas que te suben a redes sociales y te tapan. No son ese tipo de personas, ¿me entiendes? No son ese tipo de personas. Todo lo que tú tienes que aguantar. Pero tú también tienes que aguantar por el mínimo. Ajá. Que personas, tú tienes que romper noche. No sé si las personas que trabajan overnight, que trabajan 12 de la noche, sabes que romper noche, desvelarte por completo. Y hay trabajos que sí, te pagaban tiempo y medio. Pero hay personas que no, hay patronos que te pagan a $7.25 la hora y no importa, aunque estés desvelado, aunque te duermas, inclusive a veces no te puedes ni dormir, tienes que estar ahí de 12 a, yo no sé, de 12 a 12 a 12. Ajá, despiertito ahí, ¿sabes? Los que están ahí en los guardias de seguridad que están... Ay, Dios mío, sí. Si yo fuera guardia de seguridad, me tuvieran que tocar bocina cada 5 minutos. Porque yo estuviera durmiéndome constantemente, yo no pudiera. Porque eso está cañón, tú tienes que estar ahí 8 horas ahí parado viendo ahí que donde hay un carro para que lo dejen entrar. Eso está fuerte. Pero tú tienes que aguantar eso, por el mínimo, ¿verdad? Es mala cuando quieres, ¿verdad? Ir por un sitio, una fiesta familiar, quinceañero, tu hijo se gradúa, etcétera, y en el trabajo te dicen, no lo pediste, te dicen XY cosas, y tú tienes que sacrificar ese tiempo. Ajá. Porque pues no puedes estar ahora en la graduación porque se te olvidó, o no puedes estar en esa fiesta que le hicieron de la nada, que tus familiares la planificaron de la nada y no puedes estar. Pero todo eso tienes que sacrificarlo por el mínimo. $7.25 es lo que tú cobras, el mínimo, ¿verdad? Tú no puedes, tú puedes hacer el trabajo brutal, o sea, enfocarte, hacerlo excelente, dejarlo todo limpio, dejarlo todo inmaculado, todo perfecto, y al final te van a seguir pagando el mínimo. El mínimo. Tú puedes limpiar todo esto aquí la vida entera, y como quieras, si el mínimo aquí es $7.25. No es. Pero tú me entiendes, es donde sea que tú vayas, es así, ¿verdad? Y entonces, bueno, hoy en día no, porque acabamos de informarnos que es a $9 la hora. Después empieza a buscar trabajo desde ahora, que está a $9. Dice, a veces, ¿verdad? Nos dan en la semana, a las personas que tienen part-time, a veces les dan en la semana 2 turnitos, 6 horas semanales, son 3 y 3, y en esas 3 y 3 horas te piden que hagas un montón de cosas, como si, tacho, que tú llegues y dices, pero ven acá, ¿cómo yo voy a arreglar todo esto en 3 horas? Ajá. Y todo eso sigue siendo por el mínimo. Y muchas veces tienes estas personas, como digo, compañeros de trabajo, etcétera, hasta tú mismo, tú eres detallista con tu jefe, le traes cositas a tu jefe, para bregar bien con tu jefe y todo eso, y el jefe te mira igual.
te deja igualito. No le importa lo que tú le trajiste, no le importa nada. No sigas mirando Morales. No. Pues no, yo traje té y nada. Nada. y todo esto, mira, tú dices, aquí no, pero en otros lugares todo eso por el mínimo. Aquí no, en Nueva Villa no. O sea, entonces, aquí es más del mínimo, sí, aquí es más. Por eso. Pero entonces yo me puse a pensar y decía, diantre, ahora vamos a hacer vamos a hacer un switch de momento, ¿verdad? Ajá. Ahora vamos a cambiar de todo. Tú estás escuchando todo esto y tú dices, ya antes está cañón, ¿verdad? Si tú pasas los sacrificios de familia, si tú eres el que estás trasnochado, si tú eres el que limpias un montón y haces todas estas cosas, dices, diantre, brother, todo esto por el mínimo. Ahora vamos a poner la regla, vamos a poner lo que tú eres el patrono y Dios es tu empleado. Vamos a ponerlo al revés. Dios aguanta gritos, faltas de consideración, maltrato a veces de nosotros y un montón de cosas de nosotros y nosotros le damos el mínimo. Dios rompe noche con nosotros, se desvela, está ahí todo el tiempo, literalmente puesto para nosotros y a veces nosotros le pagamos el mínimo. Dios sacrifica a todos, sacrificó pasiones, sacrificó placeres, sacrificó estilos de vida, sacrificó hasta su propio hijo, como a veces tú tienes que sacrificar el tiempo y todo eso nosotros se lo pagamos con el mínimo, ¿verdad? Dios no recibe ningún beneficio. Nosotros sí recibimos beneficio a veces. Marginales. Dios no recibe ningún beneficio. Y también, como a veces a ti te llaman porque trabajaste 3 horas y te piden, ¿verdad? O como literalmente tú demandas horas porque tú dices, mira, dame horas porque me estás dando poquitas horas y me estás pagando el mínimo. Así mismo Dios también demanda tiempo de nosotros y nosotros le pagamos con el mínimo. A veces nada. A veces nada. Y literalmente también en esas poquitas horas que nos dan, ponle un poquito y digan, pues te vamos a dar 3 horas. Cuando a veces tú vas al trabajo y te dan 3 horas nada más y te piden, como decía, te piden que tú hagas un montón de cosas. Así mismo también a veces somos con Dios. En esas 3 horas no nos dedicamos a ir a donde Dios nunca. Y en esas 3 horas lo que nos acercamos es, o en esa horita, o en ese tiempo mínimo nos acercamos para pedirle y nos fuimos. Y literalmente, y ya estamos ahí terminando, muchas veces Dios se guía de detallista con nosotros, llega y nos dice, mira esto, mira lo otro, y nosotros lo miramos igual, lo miramos como si nada hubiese pasado. Y esas son las cosas que yo, mientras estudiaba todo esto, veía, porque Judas, ¿verdad? El que traicionó a Jesús, ¿verdad? Lo vendió, dice la palabra, por 30 monedas de plata. Y si usted pone a estudiar los comentarios bíblicos, dicen que esos son de alrededor de $60 o a $450. De $60 o a $450. Más o menos por ahí. Pero yo lo dije, vamos a suponer que lo vendió por $450. Vamos a ver que lo vendió por eso. Eso hoy en día, no desde hoy, porque ya desde hoy es 9 pesos la hora, pero desde hace unas horas atrás, si era 7.25, eso es 30 horas de nosotros. Wow. Él lo vendió por 30 horas. 30 horas de trabajo, ahí toma el Mesías, llévatelo y yo no quiero saber de él. Y a veces nosotros somos en muchas áreas así. Sí. Y nosotros tenemos que darle a Dios todo, no el mínimo. Yes. No el mínimo. Esa es la que hay, mi gente. Tremendo, wow, tremendo. ¿Cómo la gente te sigue, Keropi? En todas las redes como Keropi Sánchez, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, podcast, todo eso. Keropi Sánchez nos puede conseguir ahí, o si no, también puedo dar un número si me quieren contactar, porque me están llamando mucho para predicar. Ha sido muy bueno eso. Qué bueno. ¿Lo puedo decir el número? Claro, pa. 939-439-6565. Si me quieren llamar para ir a sus iglesias, predicar, etcétera, 939-439-6565. O conferencias de jóvenes, lo que sea, me pueden llamar ahí. ¿Está bien? Muchas Seguro gracias, que sí. mi gente, y se les ama. Cuídate de gente como Moray. Sí, obligado. Tengo el video aquí para enseñarte.